Buenos días a todos que están viendo este video. Bienvenido a Aprender Islandés. Soy un islandés que estoy enseñando a ustedes cómo hablar islandés. Si es su primera vez viendo estos videos, yo les recomiendo suscribirse al canal y vamos a empezar el video. Hoy vamos a hablar sobre como fonología islandesa. Por ejemplo, hay muchos vocales que cambian al lado de algunos consonantes. Y eso es nada para preocuparse. Y en realidad se va a hacer más flexible que parece. Pero yo quiero hablar sobre eso con ustedes, porque si ustedes quieren aprender islandés es muy importante a saber por qué los islandeses, por ejemplo, sonaban algunas palabras así cuando hablan, como yo debería hablar, etcétera. Si ustedes piensan eso, no estoy hablando bien. Si ustedes piensan eso también. Y eso es para ayudar a ustedes a entender más cómo funciona, cuánto los vocales se encuentran, cómo ustedes deberían hablar en tales momentos. Y es para en realidad ayudar a ustedes a leer islandés, entender islandés y al fin hablar islandés. Pero vamos a empezar. En islandés, aquí yo tengo, por ejemplo, algunos vocales al lado de algunos consonantes. Y como ustedes ven, por ejemplo, al lado de la izquierda hay las versiones originales, como parecen cuando están escritos. Y en la derecha lo tengo como la gente diga esos vocales cuando están hablando. Y miramos, por ejemplo, aquí hay ank, que uno diga como aunk, ink, que uno diga como ink, etl, que uno diga como itl, y ink, que uno diga como ink, y enk, que uno diga como enk. Pero vamos a verlo más cuando estamos hablando de los vocales. Y antes que empezamos, yo quiero decir, eso se sigue una regla. Eso no es como, no se sale de nada. Si ustedes cuando ustedes van a hablar islandés va a parecer raro no hablar así, porque la mayoría del mundo habla así, casi todo el país. Y yo siento que la fonología es una de las cosas que confunde muchos con el idioma, porque ellos digan, oh, yo hablo islandés, por ejemplo, esto es, por ejemplo, ellos digan en islandés, þetta er illur fangi, pero que la persona debería decir, þetta er illur fangi, no illur fangi. Y yo voy a hablar más de eso, no les preocupa. Así ya, vamos a empezar. Vale, aquí vamos a hablar sobre el sonido STL, que suena como stl, 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 stl. Es como un S encontrando un T y L al mismo tiempo. Es como ustedes suenan el S y después el TL. Así. Pero vamos a seguir. Por ejemplo, aquí tenemos algunas palabras y yo voy a explicarles por usted. Vale, voy a decirlas y después vamos a hablar más de eso. Island. Si gente lo diga como Island. Así. Island. Island.
Ísland, 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 Ísland. Así no Island, pero Ísland. Y aquí tenemos slagsmål. Y uno es escrito así, pero uno diga slagsmål, 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 slagsmål. Aquí tenemos isländska. Sí, si gente no diga isländska, pero gente diga isländska. Isländska, 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 isländska. Y aquí tenemos la palabra que parece que uno escribe como mislingar, pero es dicho como mestlingar, 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 mestlingar. Como ustedes ven, hay el E como allá, a las últimas, así el I como en español, el E cambió un I, así el E cambió un I como en español, porque es antes de un N y G. Así eso cambia el vocal. El N y G casi todo el tiempo en realidad se cambia el vocal. N y G cambia el vocal. Así tenemos mestlingar. Y como ustedes escuchan, yo digo el STL. Y es allá. Como ustedes ven, S y SL siempre se dice como STL. Y antes que voy a seguir con eso, ¿por qué es así? Porque antes en el idioma eso no pasaba. Gente dijeron el sonido S y L, lo dijeron separado, no como ningún T en el medio. Así, por ejemplo, la palabra slaughter, gente lo dijeron como slaughter, 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 slaughter. Gente dijeron þetta slaughterhús. Pero, o slaughterhús. Pero lo que pasó en realidad también pasó en el inglés, porque en inglés es lo mismo. Gente no diga slow, gente diga slow, slow. Do it slowly. Hágalo despacito, lentamente. Y sí, así, slow. Es lo mismo en inglés, slow. Slow en islandés, a pegar algo. Y ya, así es. Cuando ustedes ven ese S y L en islandés, lo digan como, no diga sl, diga sl. No, sl, 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 sl. Recuérdese la palabra slow, 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 slow. Y Island, Island, isländska. Así para que me digan, en Islandia hablamos islandés. Á Íslandi tölum við íslensku. Ustedes escuchan el sonido. Y yo recomiendo que ustedes hablarían así porque ustedes van a como sonar muy, muy nativos cuando hablan así. Como ustedes hablan muy bien, porque si no, todo el mundo va a saber que ustedes son extranjeros. O van a pensar que ustedes no hablan bien, porque hay mucho prejuicio. Cuando una persona está aprendiendo un idioma, generalmente cuando uno no habla como la mayoría de la gente piensa que uno habla mal. Pero vale, vamos a seguir. Y aquí tenemos SN. Y vale, yo voy a leer eso y después voy a hablar más sobre eso. SN se diga como SN. Así, SN se diga como SN. SN, 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 SN. Así vamos a ver aquí. Así, aquí tenemos
snaude, 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 snaude. Y snúa, 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 snúa. Snær, 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 snær. Y snutta, 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 snutta. Y aquí diga, SN siempre se dice como STN, así, sn. Así, sn, siempre se dice como sn. Y mira, mayoría de los islandeses ni saben eso. Pero S antes de N se suena como, uno lo diga casi como hay un T muy chiquito en el medio. Casi uno no lo suena. Uno no lo puede oír. Pero eso sí es así. En islandés es así. Por ejemplo, vamos a mirar. Por ejemplo, con como una literación. Si ustedes no saben qué es una literación, es cuando hay dos letras o vocales o lo que sea que son lo mismo lado a lado. Okay. Como chico, chica. Por ejemplo, cuando el che es acento el vocal, la literación. Pero miramos. Strákurinn sló snáðan. 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 Ustedes pueden escuchar que hay como un T en el medio de SL y SIN. Es en el medio. Y también y es en el medio como un T. Es como hay un T en el medio que hace ese sonido. Y ustedes lo escuchan muy bien en palabras donde cuando solo hay ST, como strákur. Y sí, eso es nada para preocuparse. Yo solo quiero mostrar a ustedes, así ustedes pueden perfectarlo en su propia manera. Cuando ustedes están hablando islandés y ustedes ven SIN, es muy probable que ustedes van a decirlo como es. Yo tengo todo el fe que ustedes van a hablar bien, que no me preocupa sobre ustedes. También eso se viene con el tiempo. Si no les preocupa. Vamos siguiendo. Y eso es solo para recordar a ustedes. SN y SL siempre se dice con un T en el medio de los dos consonantes. Así. Imaginarles como que hay un T en el medio de SN y SL. Y si eso les preocupa, vale, ni piensa en eso. Solo habla como ustedes piensen como deberían hablar. Pero yo les recomiendo tratando de hablar así. Y yo puedo decir, por ejemplo, cuando yo fui a aprender español, yo pensé, ¿por qué el B y el V suena igual casi igual? Y yo dije, ¿cómo yo puedo saber cuánto hay la diferencia? Y yo pensé, vale, diga el V, como no estás seguro si estás diciendo B, y cuando digas B, hablo como no estás seguro que van a ser un V, algo así, o hablar como en las medias, como que hay, hablas como, yo recomendé a mí mismo hablar como, a imaginar que uno estás diciendo como no estás seguro cuál consonante uno va a decir, B o V.
pero eso así yo lo hice. Pero yo solo quiero mostrar eso a ustedes, así ustedes tienen eso como para recordarlo y para ayudar a ustedes con la pronunciación, porque en islandés eso es lo que confunde muchos extranjeros. Es como decir las palabras, porque los islandeses nosotros lo decimos en estas maneras que estoy mostrando. Pero vale, vamos a seguir. Vamos a seguir. Y antes que yo digo vamos a seguir, yo quiero decirles la palabra seguir en islandés, como vamos siguiendo o lo que sea, es höldum áfram. Höldum es agarrar y áfram es adelante. Seguimos adelante. Höldum áfram. Antes de NG, el vocal cambia. ANG, ang, cambia a aunk. Ank, aunk. Ank, aunk. Ank, aunk. Aunk. Vamos siguiendo. Aquí tenemos la palabra fanke. Gente lo diga como faunke. Tanque, taunque. Panse, paunce. Otra vez. Fanke, faunke. Tanque, taunque. Panse, paunce. Y ahora lentamente. Fanke, faunke. Escucha bien. Fanke, faunke. Ahora. Tanque, taunque. Otra vez. Tanque, faunque. Panse, paunce. Otra vez. Panse, paunce. Panse, paunce. Paunce. El A cambia a un AU. Y recuérdense, A con acento es otra letra. Es otra letra. Así ustedes digan, es otro vocal. Así ustedes digan AU. Au, 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 no A. Y el otro es que yo quiero decirles sobre ustedes no les toca decirlo así. Y la razón es porque en islandés hay dialectos, ¿no? Hay dialectos poquitos, pero ustedes deberían saber que están muriendo. El único lugar en realidad que tiene como yo no llamaría eso tanto un dialecto, yo lo llamaría más como una forma de hablar, como un acento, casi como un mini acento, pero está en Akureyri. En Akureyri, en el norte del país, la gente habla como un poco distinta. En el sur decimos tulka, pero ellos digan stulka. Pero está muriendo con la gente joven. Yo solo he conocido una persona, 2, 3 en realidad, que tienen el acento y uno le nota de una. Pero muchísima gente no lo tiene. Es muy raro porque... Pero vale, no vamos a ir tanto en eso. Pero en los fiordos occidentales que llaman en islandés Vestfirðir. 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 Vestfirðir es el lugar, los fiordos occidentales en el norte del país, en el oeste. Y allá más que todos los viejos digan como aunque. Así, por ejemplo, si ustedes quieren decir en islandés cómo estás, o cómo va, o lo que sea, nosotros en el sur, en Reykjavik y en otros lugares, en mayoría del país decimos kaunke, fader y kaunke, ¿qué está pasando? ¿Cómo te va, o lo que sea? Ustedes digan fader y kaunke. Literalmente quiere decir, es como en inglés. Si ustedes hablan inglés, es como what's going on.
What's going on? Hvað í gangi? Literalmente es hvað, qué, es y en gangi. Caminada. Hvað í gangi? Pero ellos allá en los Vestfjörður digan, hvað í gangi? Hvað í gangi? Así, si ellos querían decir qué está pasando encarcelado, ellos dijeran, hvað í gangi, fangi? Pero nosotros no hablamos así, decimos, hvað í gangi, fangi? Así recuerdas eso, cuando ustedes ven ANG, yo recomiendo que ustedes digan AUNG. Si ustedes quieren tomar un dialecto, un acento, como en los Vestfjörður, yo recomiendo que ustedes hacen eso después cuando ustedes hablan el idioma. Pero eso es otra cosa. Muchos de los islandeses, especialmente la gente joven, son muy ignorantes como hablando de dialectos. No todos, pero la mayoría. Y ellos van a pensar que por ser extranjero, ustedes están diciendo las palabras mal. Así que yo recomiendo que ustedes digan AUNG. Aunk. Vale, así como fanke, no fanke. Vale, vamos a seguir. Höldum áfram. El vocal cambia antes de NG. Y estamos hablando de E. Recuérdense, antes que empezamos, es hablando del I en español. El I y la Y en islandés sin acento son lo mismo, son como y el I y la Y con acento es I. Recuérdense eso. Pero aquí estamos hablando, cuando ustedes ven ink, cuando ustedes lo digan como ink. Así, ink, no ink, pero ink. Y aquí miramos nuestros ejemplos. Tenemos vale, aquí tenemos synkur, se dice synkur. Elting, se dice elting. Henting, se dice henting. Benting, se dice benting. Piling, se dice piling. Y es así lo dice, como yo dije en los ejemplos, así ustedes lo dicen, como hay aquí en la izquierda, esos ejemplos. Yo recomiendo que ustedes le dicen así, synkur, elting, henting, benting, piling. Y como ustedes ven, cuando las palabras rimaban, casi todo el tiempo ustedes lo digan igual. Y generalmente es lo mismo con las declinaciones. Recuérdense, los 4 casos islandeses es igual. La regla en islandés, porque Island es muy raro, pero si ustedes no lo saben, pero islandés es considerado como uno de los idiomas más poéticas. Y no estoy hablando tanto como se le habla, pero vale como y cómo se suena, por ejemplo. Y si ustedes preguntan a mí, italiano suena mucho mejor. No sé, yo no sé cómo mi idioma suena, pero que yo quiero decirles, hay una regla en islandés. Cuando las palabras rimaban, generalmente tienen la misma declinación en los verbos, en los casos gramaticales y también en cómo decir la fonología. Así recuérdense eso. Así, por ejemplo, podemos decir elting, melting, henting, senting. Y, por ejemplo, también cuando estamos hablando de caminar, por ejemplo, lapade, talade, hugsade, disculpa, lapade, talade, capade, sagade, como ustedes escuchan. O también cuando estamos hablando de esos verbos, pero hablando de declinaciones, es igual. En declinaciones, por ejemplo, pitch,
fitl, fil, titl, til. Es igual. Recuérdense eso. Es muy bien que ustedes recuerdan cuando las palabras rimaban. Es muy probable que ustedes lo digan en una manera. Y sí, vamos a seguir. Hay una página que se llama Rimordabok. Eso quiere decir el diccionario de rimas en islandés. Yo voy a dejar a ustedes como un link para tal página. Así ustedes pueden ver cuáles palabras rimaban para saber cómo declinarles también. Sí. Y yo también voy a dejarles la página de declinar. Yo sé que yo voy a hacerlo en otro video, pero voy a dejarlo en este video. No les preocupa. Pero sí, recuerdes eso. Siempre es el I, discúlpame, el E antes de NG se cambia un I, así, ink, sinkur. Recuerdes eso. Vale, vamos a seguir. Höldum áfram. El vocal cambia antes de NG. Así, enk cambia a ink. Enk, ink. Y aquí tenemos la palabra enkitl, pero uno diga enkitl. Tenemos la palabra drenkur, pero lo decimos como drenkur. Tenemos menke, pero todo el mundo diga menke. Y aquí abajo hay ejemplos cuando el E o el vocal cambia antes de un G. Así, sege, cambia un seir. Discúlpame, seger, cambia a seir, seger, a seir. Y hay otros ejemplos más tarde, no les preocupa. Yo le voy a explicar eso más tarde, pero para decirlo rápidamente, ¿recuerdan? El G tiene esa cosa a cambiar los vocales. Generalmente, cuando son suaves y débiles, por ejemplo, cuando esos vocales suaves están al lado de N y G o solo el G, se cambian a vocales fuertes. A el unkur cambia a unkur. Así la palabra thunkur, uno lo dice como thunkur. Cuando hay muchas palabras, hay muchas. Y el otro es disculpa, el G, cuando está solo, uno lo dice como una J islandesa, que es como y. Así uno diga, pero aquí es escrito Segir, pero cuando recuérdase, cuando el G está dentro de dos vocales, uno diga eso como una J islandesa, así. No Segir, pero Seir. Eso es más como una Y española, o discúlpame, sí, en español, como, por ejemplo, en Colombia, boyacense, por ejemplo, la boya, o voy, cuando ustedes digan me voy, como una Y española en realidad, pero así recuérdense, el G entre dos vocales generalmente cambia en una Y español, como Y en la palabra como voy, así una Y de español. Pero recuérdense eso arriba, el enk siempre cambia a enk, eso sí pasa todo el tiempo. Así, enketl, brenkur, menke. Dígalo así, como ey. Como cuando en inglés, si ustedes hablan inglés, es como el A y el AY cuando están al lado. En palabras como pay, say, nay. Muchas palabras. Y sí, así recuérdense, el E antes de NG cambia un EI. Recuérdense eso. ¿Vale? Seguimos. Höldum áfram. Recuerdan que G entre dos vocales es suave. Así, aquí tenemos una palabra que parece como ake, pero uno diga aye.
Y tal vez era mejor tener una Y española, pero como ya hablamos antes, pero como en la palabra voy o, o yo, como yo, pero yo, ahí, ahí. Así que aquí tenemos algunas palabras y yo, como en la izquierda, discúlpame, en la izquierda es como uno lo diga, pero en la derecha, disculpa, no, en la derecha es como uno debería decirles y en la izquierda es como es escrito. Así, laque es laie, maque es maie, praque es praie, taque es taie, snaque es snaie. Así. Así uno lo diga esas palabras así. Laie, maie, praie, taie, snaie. Y como ustedes ven, en las palabras que rimaban son literalmente iguales, así no les preocupa. Dígale, y ustedes deberían decir eso así todo el tiempo, todo el tiempo. Eso no es nada de dialecto. Ustedes lo digan así como se parece en la derecha, lado derecha. Seguimos. Haltem aufram. El E se cambia a un EI antes de G. Y sí, así, por ejemplo, se escribe Seger, pero uno diga Seyer. Uno escribe Tege, pero uno diga Teie. Uno escribe Zeger, pero uno diga Zeyer. Y también yo quiero decir una cosa, porque estamos hablando de un G islandés. Y un G islandés, lo de dos vocales es suave. O después un vocal. Así algo parece como en realidad se parece como Seger y Tege y Zeger. Porque uno lo diga así en islandés con todo el solo. Pero uno diga en este caso Seyer, Teie, Zeyer. Es que el G cambió a una J islandesa y una J islandesa se suena como una Y española, como en las palabras, como al fin de voy y ese sonido. Y díganlo así. Y aquí abajo tenemos algunos ejemplos que si esas son palabras escritas con E. Así, por ejemplo, diga, hay palabras escritas con E. Así, por ejemplo, Beir, Deir, Eir, Eir, Feir, Fleir, Neir, Leir, Reir, Seir, Smair, disculpa, Smeir, Seir. Y sí, así ustedes tienen que ver, hay algunas palabras que sí están escritas así y una les diga así. Discúlpame, que yo quiero decir que son escritas con el E y algunas que no son, como esos ejemplos arriba, como Deie y Their y Seir, pero hay muchas palabras que sí lo tienen y esos son los ejemplos allá abajo. Y si ustedes están preguntando por qué es así, la cosa es que antes la gente sí lo dijeron como era escrito, como en mayoría de los idiomas. Y con el tiempo los idiomas se cambian. Por ejemplo, si ustedes me preguntan cómo sonaba, cómo era en el antiguo nórdico, en el antiguo islandés. Para mí el antiguo islandés es un idioma muy, muy bonito, mucho más bonito que el idioma que hablamos ahora, porque el islandés ahora, gente lo habla más rápido que el idioma antiguo. Y sí, no sé por qué eso pasó. Por ejemplo, los viejos en Islandia, los cuchos, los viejos, todos. Los viejos en Islandia hablan, se quejan, disculpen, se quejan que los jóvenes hablan muy rápido y no les entiende. Y, y eso sí ha pasado. También pasó un cambio en el idioma cuando yo era niño, en las 90s, pero ese cambio se murió muy rápido, muy rápidamente. Por ejemplo, había
para la gente pensar por ejemplo, hay una palabra que es tjöldum undir stjörnurnar, como campamos abajo las estrellas. Tjöldum undir stjörnurnar. Pero yo como niño dijera tjöldum undir stjörnurnar. Es que gente empezaba a decir el ch. Pero eso se murió. Ahora ustedes casi nunca escuchan niños hablando así, pero yo solo quiero decir que ustedes saben de eso. Yo hablaría sobre eso en otro video, pero yo solo solo quería que ustedes sabieran de eso. Pero höldum áfram. Vamos a seguir. Antes de NK, el vocal cambia. Sí, ink cambia a ink. Ink cambia a ink. Y recuérdense, I y Y son la misma letra en islandés. Solo cuando pongo vocal se cambia a otra. Y sí, aquí tenemos flinkur, pero uno diga flinkur. Tenemos menkur, pero uno diga minkur. Tenemos lenkur, pero uno diga linkur. Tenemos dinkur y uno diga dinkur. Y eso es lo mismo cuando hay un NG. ¿Recuerdas? Hablamos cuando hay un NG antes de un vocal. El vocal suave cambia a un vocal fuerte. Es lo mismo en ese caso. Los dos vocales cambian. Los dos vocales fuertes. Es como los dos vocales. Discúlpame, gente. Es como los dos consonantes fuertes quieren que, porque cuando hay dos son como fuertes, quieren que el vocal que está antes de ellos cambie a un vocal más fuerte. Y tinkur es más fuerte que tinkur. Así recuerdas eso les ayudaría mucho. Recuérdese que cuando hay dos consonantes lado a lado, ellos van a cambiar el vocal que sale antes de ellos. Eso es un consejo que les ayudaría muchísimo, y créeme. Pero vamos a seguir el tomófram. Vale, eso es el único ejemplo que existe de eso, pero generalmente lo digan como el E, pero solo antes de esa palabra como I. Así, it cambia a it. Así, uno escribe itlur, pero uno diga itlur. Y es la única vez cuando eso pasa, porque tenemos muy pocas palabras así, especialmente cuando hay un E antes de dos L's. Y recuerdas, dos L's generalmente hace recuerdas ese sonido. Itlur. Y en los ejemplos abajo, el E es E y no I. Y yo voy a leer esos ejemplos aquí. Tenemos Fritlur, Gritlur, Hitlur, Hillur, Millur, Pillur, Skilur, Stillur, Sillur, Villur. Yo leí solo a ellos que tienen dos L's. Y como ustedes escucharon, algunos L's uno no diga. Y yo voy a explicar eso en el siguiente. El tomógrafo. El doble L. El sonido. Pilur, tilur. Ok, disculpa, yo solo voy a decir los que tienen doble L. Fritlur, Gritlur, Hitlur, Hillur, Millur. Disculpa, Millur, Pillur, Stillur. Stillur. Trillur, Villur.
Y aquí que tienen solo un vocal. Pitl, titl, fitl, kitl, 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 skritl, stitl. Sí, esto sí. La razón por que digamos cuando hay doble L y a veces solo lo digamos como L, como en muchos idiomas, cuando es como el L normal o dos L's, sí. La razón por que lo digamos lo decimos así es porque antes, vale, la versión original en islandés era, vale, cuando los vikingos llegaron a Islandia, en el antiguo nórdico, gente siempre dijeron L, así, Hitler era Illur, Illur. Y ese doble L, gente empezaron a decirlo como y no solo en Islandia, también en los Islas Feroe. Pensaron a decirlo así porque los esclavos, los irlandeses, a las mujeres irlandesas que tenieron los hijos de los vikingos, ellos criaron sus hijos. No sabemos si eran bilingües o no. Pero los niños, hijos de ellos, pensaron a decir el doble L como y era algo en esas antiguas idiomas célticas que tenía este sonido. Pero cuando uno va a Irlanda o Escocia, los ejemplos que yo he escuchado de esos idiomas no tienen ese sonido, pero el galés en Galicia, en el Reino Unido, ellos digan el como como algo así. Ese doble L también en Groenlandia, en el idioma de los inuites, el groenlandés, ellos digan kalaslisut, como en Galicia, en el Reino Unido. Pero nosotros en Islandia, en Islas Feroe, nosotros lo digamos un poco más fuerte, así que es como no, pero vale. Y la razón por qué algunas palabras así son así, con ese doble L, ese sonido, y algunas solo suenan como doble L, como para ejemplo en inglés, o como en las palabras como trollear o lo que sea, como tiene ese sonido. La razón es porque esas palabras son como más nuevas en el idioma, como palabras nuevas, especialmente también apodos. Los apodos también, por ejemplo, hay un hombre que es Hallgrímur, pero el apodo de Hallgrímur es Halle, no Halle, pero Halle. Y porque un apodo es más nuevo que un nombre, es por esa razón, porque se suena así. Y porque es más nuevo. Y eso es en mayoría las palabras nuevas, no en todas, porque hay palabras como carro, que es pitch, no pil, pero pitch. Solo, yo sé que eso parece difícil o raro, pero esos ejemplos que yo tengo aquí frente de ustedes, esos son como mayoría las palabras que son así. Y ustedes no deberían preocuparse de eso. Eso en realidad es nada para preocuparse. Algunas son de t y algunas son de l. Pero mayoría, las palabras originales islandesas son de t. Y cuando ustedes escuchan algo con doble L, ustedes saben que es una palabra nueva. Es más nueva que antigua. Así para Hollandia, uno escribe eso con doble L en islandés, pero uno no diga Hotland, uno diga Holland. Es un ejemplo. No les estrese. Yo solo quería decir eso a ustedes. Vale, aquí tenemos el Ö. Ö cambia a U antes de NG. Así tenemos unk, pero uno diga unk. Sí, unkur es dicho como unkur.
Þungur es dicho como þungur. Þungur es dicho como tungur. Tungur. Sí, ungur, þungur, tungur. Ungur, þungur, tungur. Y a las últimas, si ustedes preguntan por qué el a las últimas, así el no cambia, el nunca cambia, siempre se queda así. Siempre se queda UR a las últimas, es el último vocal. Pero es ese antes de NG se cambia. Recuérdese, NG cambia a todo, cambia a todos los vocales. Y sí, eso es, así es. Y vale, gente, eso es todo. Yo quería hacer este video para ayudarles a entender cómo los vocales cambian de los consonantes. Como ustedes ven, es mayoría el tiempo antes de vocales, dos vocales al lado. Pero ustedes deberían recordar, no todo el tiempo. Pero el NG, recuérdense, el NG se cambia a todos los vocales que van antes y son suaves. Se cambia a los verbos suaves a verbos fuertes. Y es lo mismo con el doble L, pero sí, con el doble L es igual. Y el NK es lo mismo. El NK piénsalo como el NK antes de un vocal, es lo mismo con el NG, es como el hermanito de él. Y ya, eso es todo que yo quería hablar con ustedes hoy. Obvio recordar que cuando ustedes digan Islandia, es Ísland, no Ísland. Ísland. Á Íslandi tölum við íslensku. Pero Íslandi. Á Íslandi tölum við íslensku. Y si eso parece raro o esas cosas, recuérdense, en español hay algo parecido. Especialmente en el español de Caribe. Gente escribe en Islandia, pero gente digan Islandia. Por ejemplo, la gente diga un islandés de Islandia. Esa es una cosa que está en todos los idiomas. Eso no es nada para preocuparse. Y en inglés es igual. Hay el slow, por ejemplo, palabra slow, sling. Es lo mismo con el inglés islandés. Es un cambio que pasa en los dos idiomas. Y es que islandés pasó una cosa que todos los vocales cambiaron. Se llama hljóðdvalarbreytingin. Como el cambio de sonidos en castellano. Y cuando algunos vocales se volvieron más largos. Por ejemplo, antes para la palabra hombre, gente dijeron mother. Y con el tiempo se cambió a mother. El Y ahora todas las palabras en islandés tienen detrás, que son masculinas. Antes no, antes solo gente ponieron el R detrás. Detrás de consonante. Y era como más respirado. Así si eso parece raro, solo recuerdan, es como con el antiguo español. Es que sonidos cambian. A veces gente pongan las nuevas letras o los nuevos cambios en el idioma y lo hacen oficial. A veces no. Yo sé que antes en español la palabra ahora era agora, como en portugués. En portugués digan agora. Y es que algunos sonidos que antes eran fuertes vuelven suaves. Algunos que son suaves vuelven fuertes. Así funciona en las idiomas.
Y yo recomiendo que ustedes practiquen eso, especialmente cuando ustedes ven palabras islandesas. Si ustedes viven en Islandia, recomiendo que ustedes practiquen eso. Y con el tiempo ustedes van a estar hablando muy bien antes que ustedes lo sabrán. Ustedes van a estar hablando muy bien. Vale, yo solo quiero decir, pronto van a ser el nuevo año y yo creo que yo voy a decir algo al canal cuando llegue el nuevo año. Pero sí, yo espero que ustedes gustaron esta enseñanza mía para ustedes y nos vemos en el próximo video. Por favor, suscríbanse y chao.